a la sommelier Tatiana, entonces que es un gusto de verdad poderla tener con nosotros el día de hoy. La sommelier, su nombre completo es Tatiana Torres Medina. Ella egresó de nuestra casa de estudios de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la licenciatura de gastronomía. Y es importante que sepan que ella desde la licenciatura tiene esta parte de los vinos, porque su tesis fue algo que tiene que ver con maridaje de la comida mexicana y los vinos del Valle de Guadalupe. Entonces, como pueden ver, estos intereses también se desarrollan desde la licenciatura. Ella obtuvo el diplomado como sommelier, reconocido por la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas, que está avalado por la Asociación Mexicana de Sommelier, lo cual ha sido miembro desde el 2001 al 2003. También ha estudiado diferentes diplomados en ventas por la Universidad de Ibero y algunas por el Tecnológico de Monterrey. Además, ella ha obtenido algunos reconocimientos y algunos de estos se los voy a decir en este momento. En el año 2006 obtuvo el reconocimiento por su destacada trayectoria por nuestra casa de estudios, el Claustro de Sor Juana. Fue anfitriona de la serie televisiva Para Comer y Cantar, transmitida en el 2018 por el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Además ha desarrollado contenido y está en el proyecto MOOC o MOOC de Vinos Mexicanos, que tiene que ver con historia, actualidad y perspectivas, en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además que es importante que sepan que también a manera paralela ella ha impartido la materia de introducción al conocimiento del mundo del vino, que es parte de las materias que están dentro de la licenciatura en gastronomía. Disculpen el ruido, pero pues es parte de el home office, ¿no? Estamos en casa y se escuchan todos estos ruidos. Y bueno, también ella es sinodal de la institución, lo cual pueden ver que, y esto refleja que todos nuestros profesores no solo pues dan esta parte de las clases, sino que además son profesionales dentro de su materia. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, de verdad voy a quitar aquí mi pantalla y le damos la bienvenida a la sommelier Tatiana Torres. Muchas gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes, ¿me escucho? Nada más primero para confirmar, ¿sí? Perfecto. Bienvenidos a todos, estoy súper emocionada porque nunca había tenido una reunión tan grande y eso es una de las ventajas que nos da hoy este tema virtual, gracias al COVID. Podemos reunirnos 239 personas, aspirantes a la licenciatura en gastronomía. Me da muchísimo gusto porque si tomas la decisión que el Claustro de Sor Juana es tu opción, sería una súper decisión de vida. Bueno, como ya lo dijo Ana Cristina, soy egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, orgullosamente de la tercera generación, estudié en el 95-2000, y mi trayectoria ha sido por 20 años vinculada al mundo de los vinos. Antes de caer en el mundo de los vinos, yo estaba como tú queriendo estudiar gastronomía para trabajar en cocina, la cual ejercí durante 7 años. En quinto semestre de la carrera empecé a trabajar haciendo prácticas, trabajo, y luego trabajé otros 3 años de la carrera, bueno, más bien como egresada, y el mundo del vino lo tuve que hacer por mi tesis, como lo comentaba Cristina, haciendo un maridaje de los vinos del Valle de Guadalupe, que es una de las regiones más importantes en México, y la gastronomía mexicana. Definitivamente nunca imaginé que me iban a decir que dentro de 20 años se iba a convertir en parte de mi pasión y mi gusto, porque yo estudié gastronomía pensando que iba a ser chef. Y la carrera de gastronomía es justamente lo que te regala o lo que te aporta. Es una licenciatura interdisciplinaria en la cual las 4 áreas que van a tener de estudio, ciencia de los alimentos, técnica, humanidades y administración, son la formación o la estructura o el esqueleto de un desarrollo no como chef, sino como gastrónomo. El mundo del vino hace 20 años no tenía el impacto que tiene hoy y me encanta tener esta charla y que sepan que esta materia forma parte de la malla curricular
Voy a compartir mi pantalla para compartirles una presentación en la cual es muy breve, pero nos va a permitir dar un recorrido por la materia y al final de la charla vamos a resolver dudas porque yo voy a poner la presentación y no voy a tener posibilidad de ver las preguntas. Entonces, nada más quiero saber si están viendo mi pantalla compartida. Ah, ya está compartiendo. Sí, y no te preocupes, al final yo recupero las preguntas. Perfecto. Muy bien, voy a iniciar mi presentación y bueno, pues la materia se llama Introducción al mundo del vino. Esto justamente es una materia dentro de la malla curricular. Soy docente desde el 2005. Esto me ha dado también el conocer las diferentes formas de cómo dar la materia, cómo abordarla, y me ha tocado un montón de generaciones de cómo transmitir el conocimiento y sobre todo la importancia que hoy tiene el vino dentro de la industria o dentro de los quehaceres gastronómicos. Sí, tengo 43 años, llevo 20 años como egresada y desde hace 2008 entré a trabajar a una empresa que se llama Montechanic, que es de las más importantes en el mundo del vino. Yo tenía claro que quería trabajar en la cocina y poco a poco me fui desviando con temas administrativos. Tuve la oportunidad de estar en el programa, lo cual ahí desarrollé mucha formación de humanidades en el programa del Canal 11. Y desde que entré a trabajar al mundo de los vinos, no saben cómo he desarrollado la parte de administración. Impresionante el área de ventas, cómo poco a poco me fue jalando las estrategias de ventas en el mundo. Eso no estaba en el plan de estudios, eso no estaba ni siquiera en mi visión. Y bueno, hoy llevo 12 años desarrollando estrategias comerciales para bodegas mexicanas. Soy consultora desde hace 4 años, además docente, y bueno, pues estoy desarrollando estrategias en redes sociales también para fomentar la cultura del vino. Ya lo tengo claro, pero quizá hace años, como te compartía, no lo había visualizado como esta gran, enorme posibilidad. Estoy muy orgullosa de ser docente del claustro, honestamente. Me gusta mucho el claustro, es parte de mi identidad y mi formación. La materia tiene un objetivo que es reconocer la importancia del vino dentro del quehacer gastronómico a través del análisis de los procesos de elaboración, de servicio y degustación del mismo. Se imparte en el 6º semestre y son 17 sesiones teórico-práctico. Te permite reforzar la teoría con la práctica. Dentro de la materia vemos diferentes temas en el cual, pues, uno de ellos es la cata del vino, en donde aquí se les enseña el desarrollo técnico-sensorial de la cata. No nada más es tomar por tomar, sino es evaluar la importancia del color, qué te aporta a la vista, qué te dice evolución, si es un vino joven, si es un vino de guarda, si tiene un defecto o una virtud. Entonces, a través de la cata vamos a reconocer las características organolépticas, es decir, utilizamos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, en el cual van a interactuar para determinar o emitir un juicio del vino. Grandes sommeliers, grandes catadores, catan a ciegas, en el cual las botellas están cerradas y el sommelier, que es el profesional que trabaja en un restaurante ante la responsabilidad del mundo de los vinos, tiene la obligación, sin leer, sin ver la etiqueta, de saber, simplemente comprobarlo y olerlo, de dónde viene ese vino, de qué región, de qué varietal, cuánto tiempo en barrica. Es decir, es meterte a un mundo que no tiene fin, porque es tan dinámico, tan interesante, que te engancha, ¿no? Si la gastronomía te atrapa, el mundo del vino también lo hace. El vino o la cata del vino se lleva a la parte visual para reconocer las características aparentes. En la parte olfativa reconocemos el origen de la uva en el cual
del cual fue hecho ese vino y finalmente se prueba con la finalidad de tener un juicio y, como les compartía, los grandes sommeliers pues simplemente lo hacen a catas ciegas. Otro tema que vemos dentro de la materia es la viticultura, y aquí se trata de conocer la materia prima, como le llamamos nosotros, que es la uva. La uva en el campo tiene una manifestación de 12 meses en la cual se va a reconocer los diferentes tipos de climas, el diferente tipo de suelo. Hagan de cuenta que les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que podamos entender cómo se envuelve el mundo del vino. El limón de tal temporada y de tal región sabe diferente, o el limón agrio sabe diferente al limón sin semilla. Entonces, en las varietales, la uva de Baja California sabe diferente a la uva de Chile, a la uva de Francia, a la uva de España, y entonces cada país con sus regiones le va a dar una identidad, y además también tiene un vocabulario apropiado para la descripción de todas estas características. Entonces, aparentemente un vino puede verse igual, pero al momento que lo estamos catando, las diferencias pueden ser abismales. Otro contenido, otro tema es la vinicultura, que es el proceso de elaboración del vino, en el cual a partir de aquí se reconocen los diferentes estilos de vino que se van a obtener. Si es un vino joven, si es un vino que tiene guarda, es un vino que tiene barrica, si es un vino que, en fin, que tiene varias características, y eso lo vamos a conocer con los diferentes procesos de la elaboración de los vinos. Una vez que los chicos ya tienen más o menos 6 clases teóricas, me encanta esta parte porque los llevo al campo, es decir, nos vamos a un viñedo cercano. En algunas ocasiones nos llegamos a ir a Baja California, hemos ido a Coahuila, y los últimos años hemos ido a Querétaro, en donde nos reciben bodegas y de la mano de los enólogos o viticultores nos platican, y entonces van reforzando la parte teórica, ¿no? Obviamente, pues esto era antes del COVID. Justamente fuimos 2 semanas antes de arrancar con el confinamiento. Fuimos el 2 o 4 de marzo, y bueno, pues es una experiencia padrísima porque el salirte del aula, del aspecto teórico, el tocar, el ver, oler y ver la planta es súper interesante. Bueno, pues dentro de la materia no nada más probamos vino, también vemos el ejercicio del servicio del vino. Hablamos mucho del vino mexicano. Para mí es una apuesta importante que nosotros como gastrónomos tengamos muy afianzado. Bueno, ustedes ya lo van a ir viendo con los productos regionales o nacionales, y el vino forma parte de esta parte de lo regional o de lo nacional. Vienen diferentes expertos colegas que me gusta invitar para que nos platiquen de las bodegas, del trabajo que hay atrás de una botella, para que ustedes como gastrónomos puedan, digamos, conocer el esfuerzo que se hace, y ahorita les voy a decir en dónde lo van a hacer el match, ¿no? También es importante el vino en el mundo. Nosotros como gastrónomos, no nada más es saber cocinar, sino un punto a favor es que analizamos, procesamos. Y yo lo que les digo a los alumnos, si no cuestionas el por qué, no te va a servir de nada la información. Reacciones químicas, regiones, conocimiento, y el conocimiento te da mucho poder para poder obtener algún puesto importante en la industria. Hablar y conocer del viejo mundo y del nuevo mundo, pues es conocer, digamos, las diferentes propuestas vitivinícolas de cómo se elaboran los vinos y qué propuestas de tecnología aplican como innovación para los vinos. Y bueno, pues un tema que la verdad no hay grupo que no ame este tema es las armonías o los maridajes. Aquí es donde ustedes hacen clic bueno, desde el principio, pero el poder saber armonizar los alimentos con el vino, yo lo enfoco mucho en el vino, pero la parte teórica la puedes aplicar
con cervezas, con tés, con cafés, pero obviamente la práctica la hacemos con vino y pues siempre les digo, la parte teórica de los maridajes es lo más fácil, se las doy en 40 minutos, pero la práctica de un maridaje, de armonizar qué vino con qué comida, es todo un tema, de verdad, porque tienes que practicar, tienes que tener la sensibilidad de conocer el vino y conocer el platillo para poder hacer un maridaje. Es como, yo siempre comparo un maridaje, de hecho, la palabra es de origen francés y significa matrimonio, viene del origen mariage, y yo siempre les digo que los matrimonios pues no son perfectos, ¿no? Al final tenemos o nos venden la idea y fueron felices para siempre, pero el maridaje siempre tiene sus áreas de oportunidad o posibilidad de mejorar. A lo mejor te faltó un poquito de acidez, te faltó algo crocante, la salsa. Entonces, todos los elementos juegan un papel súper importante para la elaboración de un maridaje, pero no saben el objetivo de hacer un maridaje es dar placer. Y eso es súper importante y lleva mucho análisis. Yo veo a los chicos que cuando les toca hacer el maridaje, piensan mucho en la composición y armonización de los sabores y de las texturas. Y además tienes que conocer el vino que lo vas a armonizar para que pueda obtener el resultado esperado. Todas estas materias, o más bien, sí, todas las, digamos, el contenido de la materia nos va llevando de menos a más para que vayas analizando y procesando la información. El saber de vinos, ¿cómo lo puedes ejercer en el mundo laboral? Y quiero decirte que gastronomía hoy en día, y afortunadamente, porque cuando yo terminé la carrera, solamente la industria nos enfocaba a que tenías que ser chef. Ah, gastronomía, estás estudiando para chef. A ver, si quieres ser chef, no necesitas estudiar porque puedes desarrollarte empíricamente o técnico. Pero si quieres ser un gastrónomo, tienes que, no es que tengas claro qué es lo que quieres hacer, pero sí que veas todo el abanico de posibilidades, porque cada materia que vas teniendo se va convirtiendo en una oportunidad de campo laboral para ti. Y yo, como soy una apasionada de mi chamba y del mundo de los vinos, mi labor siempre es convencer a los chicos que se vayan por este camino, porque yo te quiero dar una posibilidad. Sobre todo para que sepas que tienes una opción laboral, es una ramificación y la noticia buena es que está virgen. Casi nadie se va al mundo de los vinos porque piensa que, no sé, que tienes que saber mucho de vinos o que es muy difícil, pero en realidad tienes un montón de posibilidades. Está creciendo el consumo del vino, está creciendo la industria, entonces es una posibilidad que puedes ejercer. Puedes trabajar en cocina, sí, como chef, puedes vincularlo para hacer tus propias armonías, puedes escoger tu carta de vinos, tú tienes tu concepto gastronómico en la cocina y lo vas a armonizar con qué vinos. También en el área de ventas, por ejemplo, fue mi caso. Yo empecé a trabajar como asesora de vinos para restaurantes. Tatiana, tienes que irte a abrir los restaurantes de Querétaro, León, Guanajuato. Entonces, yo viajaba por toda la República tocando la puerta de cada restaurante y de repente me convertí en una persona de ventas y de repente estaba yo vendiéndole a la europea, a Vinoteca. Hoy mi fortaleza es venderle vinos a Palacio de Hierro, a Liverpool, a City Market. Le vendía a Soriana, pero es un formato muy complicado, Costco y Sam's. Negociaciones, acuerdos comerciales, le llamamos también desplazamiento. Déjame decirte que este campo, si te interesa, tendrías que irte o enfocándote al área administrativa. Pero te quiero comentar que ahí es en donde hay un nicho de oportunidad súper importante. Hoy, ni el país, ni nadie ha abierto los ojos al enoturismo. Y te lo quiero dejar como sembrado,
porque el enoturismo va a ser la onda, chicos. Es decir, hacer o crear rutas enogastronómicas, por decir, en el Valle de Guadalupe, sumar restaurantes con la ruta del vino. Querétaro lo tenemos a un paso. Hay también en Coahuila, en Chihuahua también. Hay un montón de estados que empiezan a desarrollarse vitivinícolamente. Por ejemplo, se están sumando Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Durango. Hoy hay 8 regiones. Y no nada más te podrías enfocar en el enoturismo. Ve tú a saber si también en la parte de los destilados, en fin, ¿no? Pero yo le enfoco a lo que yo sé hacer, y el enoturismo tienes una gran oportunidad. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Irte al área de humanidades, porque ahí es donde tienes que generar contenido. Tiene que haber la historia de la región, la historia gastronómicamente, por qué se comen, lo voy a acotar un poquito, las enchiladas queretanas, por qué hay barbacoa, por qué hay las gorditas de chicharrón que se pueden maridar con el vino de la bodega de Coté, de la varietal Tempranillo, porque la acidez del vino con la grasa del chicharrón, y entonces empiezan a explotar las regiones gastronómicamente. Es un área que está verde. También puedes trabajar como sommelier en diferentes restaurantes. Hay sommeliers que hoy son líderes de opinión. Si tú te vas a mis redes sociales, Vinos Tatiana Torres, yo ahora con el confinamiento empecé a desarrollar más la parte digital, fomentando la cultura. El sommelier puede trabajar en restaurantes, en hoteles, representando, que les llaman embajador de marca de alguna bodega. Pueden trabajar también, bueno, para bodegas nacionales o transnacionales. Entonces, hay una gama, hay una posibilidad enorme. Y bueno, la docencia, ¿no? Que al final, mientras sigan habiendo escuelas de gastronomía, o falta una muy buena escuela. Es más, yo pienso que a lo mejor en un par de años, unos 10 años, ya debería de estar existiendo una universidad de, no nada más de vino, sino de servicio, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy, digamos, es un campo, lo voy a repetir, verde, virgen, un área de oportunidad que a lo mejor no lo habías visualizado, pero a través de la gastronomía puedes tener esta posibilidad. Aquí te comparto mis redes, porque al final también mi camino no ha sido fácil. Como saben, llevo muchos años como egresada, y la parte del mundo del vino ha costado mucho trabajo en que el mexicano dé credibilidad a el vino mexicano. Entonces, soy una creyente en el producto nacional. Trabajo con bodegas nacionales y siempre me inclino, claro, no me vendo los ojos y digo, el único buen vino que existe en el mundo es el mexicano, para nada. Hay muchos vinos de todas las regiones, pero al final también el mundo del vino y México tiene su propuesta, y el trabajo que se hace de la comunicación en cuanto al mundo del vino. Entonces, bueno, pues esto es lo que tú verías en esta materia. Son 17 sesiones, la sesión es teórico-práctico, y siempre con esta dinámica de analizar, reflexionar, ¿no? Y sobre todo, en cada clase catamos vino, y mi labor, porque siempre yo les digo, mira, todo el contenido teórico lo puedes comprar en libros, ¿no? Yo aquí tengo mis libros, pero el transmitirte la parte organoléptica, el guiarte, la acidez, si está bien, si está equilibrado, y la pasión, porque eso es súper importante, que estés convencido que gastronomía es lo que te vas a dedicar el resto de tus días profesionalmente hablando, y que tienes muchas oportunidades y posibilidades. Entonces, bueno, pues no sé si empecemos con la sesión de preguntas, Cristina, tú me vas guiando para ir. ¿Qué libros les recomiendo consultar? Mira, de hecho en YouTube hay un video que yo hice justo para recomendar diferentes autores, porque hay libros, por ejemplo, hay uno que se llama André Dominé,
que es un super libro de un pelo acá. Mira, aquí, por ejemplo, lo tengo aquí a la mano. Es este libro, pero en ese video en YouTube les doy muchísimas opciones. Si eres un principiante en el mundo del vino, hay un libro que se llama Wine Folly, que ese te va a ayudar muchísimo. Y hay libros y hay guías en los cuales tú puedes considerar. Hay diferentes autores, pero ahí en el video está muy clara la información y espero que te pueda funcionar. Por ahí había otra pregunta. Sí, si nos vamos así como después de la de los libros, dice, ¿me podrías, Laura Cueva Ortiz, ¿me podrías recomendar vinos dulces mexicanos? Ok. Para los vinos dulces mexicanos, en la etiqueta debe de tener una mención que diga cosecha tardía o late harvest. Esto quiere decir que hay una concentración de azúcar y eso te va a dar un estilo de vino. Por ejemplo, vinos dulces está de Santo Tomás, uno que se llama Pasito. Monte Chanic tiene otro que se llama cosecha tardía. Casa Madero tiene otro que se llama cosecha tardía también, de diferentes regiones. Montefiori tiene otro vino, no recuerdo el nombre, pero es una botellita de 375 mililitros y es un vino de postre. Hay pocos vinos de postre mexicanos. Hay otras bodegas que hacen estilos de vino dulces, pero esos no son de postre, entonces no se consideran vinos de postre. Es bien delgada la línea de cuando dejaron el azúcar a propósito para que la gente, como tenemos el paladar asociado con la Coca-Cola, queremos todo dulce, pero en realidad los vinos de postre son para los postres o para combinarlo con quesos grasos, como los quesos azules. De acuerdo. Hay otro que, bueno, creo que esto también puedes contestarla tú. Dice, ¿el claustro cuenta con algún diplomado al respecto? No, por el momento. Exactamente. Y hay otro que, bueno, tiene que ver también con el claustro y creo que también con tu experiencia personal. Alguien preguntó, si ya son egresados, ¿cómo le hacen para ser sommelier? Creo que eso es importante y ahorita vamos con las demás. Uh-huh. Existen asociaciones, Asociación Mexicana de Sommelier y Asociación Asociación Mexicana y Asociación de es que son igual, pero se cambian un poquito. Las dos son asociaciones de sommeliers mexicanos. Ahí dan diplomados en vino. Hay otra escuela que se llama, déjame pensar en dónde más, no recuerdo ahorita la mente, otro que esté abriendo un diplomado como tal, pero en la Asociación Mexicana de Sommeliers además tiene validez por la Asociación Internacional de Sommeliers. Es lo que les comento, hay muy pocos lugares en donde certificarte como sommelier. Ahorita hay una tendencia de las certificaciones, por ejemplo, uno que es la WST, que te da la certificación de destilados y vino. Es internacional y lo haces online. También esa es otra opción. Hay una escuela que se llama Wild Wine School, está en California y ahí hay un montón de diplomados online. Digamos que te dicen, son 12 horas de la región de Francia, 24 y así te lo van poniendo por módulos. Entonces, ¿dónde tendrían que irse a estudiar? A España, Argentina, porque ahí hay escuelas técnicas de sommelería. Ok, y otra pregunta que va también muy, muy ligada. Preguntan, bueno, este es el caso de que alguien ya egresó de la licenciatura y quiere ser sommelier, pero ¿alguien puede ser un sommelier sin estar o sin haber estudiado la licenciatura en gastronomía? Sí, mira, el chef y el sommelier no requieren de, digamos, una formación, pero necesitas mucha práctica. Por ejemplo, hay un sommelier
que hoy trabaja como embajador de una marca de vinos. Él empezó como lavaplatos, luego se fue como mesero, luego empezó a acomodar las botellas de vino, luego se hizo sommelier, pero obviamente luego también te piden el título. Entonces tomó el diplomado en vinos y después se fue yendo a las certificaciones. Bueno, durante ese proceso terminó estudiando una licenciatura en Administración de Turismo en el Politécnico y después de ahí se fue a concursar a todo el mundo, trabajando como sommelier en restaurante y tuvo la oportunidad de viajar y conocer. Un sommelier necesita muchas horas de estudio, más que tomar vino, muchas horas de estudio. Tienes que viajar muchísimo también para conocer, vivir, oler y ver las regiones. Entonces, puedes hacerlo siempre y cuando eres una persona disciplinada para el autoestudio. Ok, mira, aquí podemos hacer como la unión de dos preguntas y que nos lleves pues de una manera pues acotada. En una cata de postres, ¿qué vinos podrían ser? Y la otra que podemos como hacerle match con esta misma pregunta, ¿cuál es la parte más importante o la parte que debemos de prestar atención en una cata? ¿No? Porque ves que luego se venden estas catas en Facebook, en todos lugares, entonces, ¿tú cuál sería tu opinión? Bueno, para el maridaje de los postres va a sonar como muy genérico, pero tenemos que tener una línea de qué postres, porque si son, por ejemplo, algo bien curioso, a mí me gusta trabajar mucho con los contrastes, es decir, que tengas dos sabores opuestos, pero que cuando se unen tienes una explosión de sabor. Por decirte, hay un vino de postre que se llama, cosecha tardía. Hay una bodega, bueno, los vinos alemanes tienden a ser vinos dulces o de postre. O hay una varietal que se llama Riesling o Gewürztraminer, que por característica van a ser vinos con azúcar residual. Ese vino es dulce y haces un postre que tenga queso, queso de cabra, que le pongas frutos, pero a lo mejor le pones unos duraznos caramelizados, hervidos con tantito vino, y entonces pones, hasta se me hizo agua la boca, pero pones como un tipo, una tartaleta con algo de queso, que el queso de cabras, si lo recuerdas, tiene una nota de acidez. Y luego los duraznos caramelizados van a ser dulces. Corte 1. Corte 2, el vino tiene acidez y va a tener notas de dulzor. Cuando yo los junto, el vino me va a limpiar la sensación dulce del postre, pero el queso me va a dar la grasa y el cuerpo, y el vino va a terminar envolviendo la sensación que me va a limpiar, y cuando me limpia me pide más vino y más postre. Entonces, no te puedo decir como cuántos postres, porque mira, para explicarte uno me tomé 3 o 4 minutos. Lo importante es conocer cómo se hace el postre y con qué vinos. Entonces, la varietal Riesling, que se escribe Riesling, R-I-E-S-L-I-N-G, o Gewürztraminer, si tú le pones en Google Gewürz, que es G-E-W-U Traminer, son de las uvas que te van a ayudar mucho para los postres. Cuando vas a hacer un maridaje de postres, procura que no sean tan dulces, que tengan acidez. ¿Qué tiene acidez? El chocolate amargo, una mermelada hecha en casa, un pan o un panqué que esté bien elaborado, o sea, no de caja, ¿no? Estos que son preelaborados, esos no te van a ayudar por el nivel de azúcar que tiene. Por ejemplo, el ate con queso, tan sencillo que es, pero no saben, chicos, qué delicia con un vinito de postre y el ate con queso, bueno. Pero, estas experiencias son muy ricas cuando te dejas cautivar, cuando te dejas así como dicen por ahí, flojito y cooperando. Con la cata del vino, es importante cada una de las etapas. Más bien, aquí yo siempre les digo a mis alumnos, hagan de cuenta que es el Padre Nuestro. No te puedes brincar ninguna frase, ni nada, porque tanto la vista como el gusto, como el olfato son súper importantes y cada uno te dice algo.
Pero si habláramos de la vista, lo que importa pues es que tenga un buen color, una buena apariencia, que no esté turbio. Hablando del aroma, que tenga las características de la varietal. Ejemplo, si este es un vino que tiene la varietal Chenin Blanc, debe de tener aromas de durazno, de pera, de piña, pero si yo lo percibo en la nariz y no las tiene, puede haber un defecto. Y luego en boca debe de estar equilibrado entre la acidez y el alcohol, pero si no está equilibrado puede tener un defecto. Entonces, la cata es súper importante porque nos arroja el análisis organoléptico de un vino para emitir una virtud o un defecto. Ok. Algo que también, y bueno, tú decías lo de los vinos mexicanos y hay muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, hay una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Qué tendría que hacer México para estar a otro nivel? O ¿cómo consideras el nivel de México en cuestión de vinos, ¿no? Y sí sabes de algún vino mexicano que esté compitiendo con los alemanes o etcétera, ¿no? Bueno, tú danos tu opinión. Ah, qué padre pregunta. Nosotros como gastrónomos, tenemos que tener un doble rol en la sociedad. Una, como consumidores, que apoyemos lo hecho en México. Otra parte, como consumidores, al tú saber de vinos, te conviertes en un consumidor exigente, porque ahorita a lo mejor tú dices, bueno, voy a tomar lo que hay, ¿no? Y al no saber de vinos, te tomas lo que hay y no sabes si está bien o no. Al meterte más en el mundo de los vinos, por ejemplo, cuando tengan oportunidad de ver los videos que hago en Facebook y en Instagram y en YouTube, se van a dar cuenta, una, el lenguaje que manejo, que es muy amigable. Otra es fomentar con la cultura para que la gente le pierda el miedo. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Cada vez que un chef sale a la mesa, tiene que vender sus platillos y tienes que enamorarlos. Y entonces lo que debemos de hacer, bueno, una es exigir que tengamos buena calidad. Sí hay buenas marcas, sí hay buenas bodegas. No hay mucha inversión de bodegas porque el gobierno tampoco no ayuda mucho, pero si nosotros consumiéramos más vino mexicano, por ejemplo, el vino mexicano se consume el 30% del 100%. Y no consumimos más porque no hay más vino mexicano. El resto se consume de vinos españoles, italianos, franceses. A la suma, se consumen más vinos de importación que nacional, pero es porque no hay tanta producción. ¿Qué le haría falta? Más aliados como nosotros, más embajadores de vino, más Tatianas, ¿no? Que estemos convencidos con el producto. ¿Qué bodegas hay? Hay muchas propuestas interesantes. Por ejemplo, en Querétaro está una bodega que me gusta mucho, que se llama Cava 57, está Bodegas de Coté, Puerta del Lobo. También en Coahuila está una bodega que se llama Doleo, obviamente está Casa Madero, está también Rivero González, que también tiene una propuesta muy interesante de vinos, Los Cedros. En Chihuahua hay una bodega que se llama Encinillas y en Baja California hay muchísimas. Madera 5, Lisiaga, Vinos El Cielo, Vinícola Torres Alegre y Familia, Adobe de Guadalupe, Montefiori me encanta porque tiene vinos de todas las gamas. Vinos de 300 pesos, vinos de 500, vinos de 1000. Casi todas las bodegas tienen de todas estas gamas de precios, de diferentes gamas de precio. No tienes que tomar vinos de 1000 pesos cuando estás empezando, pero tiene muy buenas propuestas. Entonces, al principio te vas, digamos que es como ir descubriendo, abriendo tu paladar, yo le llamo ir testeando. Vas a probar algo de Querétaro, luego Coahuila, luego Chihuahua, y ya después dices, no, pues lo que a mí me gusta es Baja California, o me gustan los vinos de tal otra región, ¿no? Entonces, al principio es como probar y probar y probar. Muy bien, y hay varias preguntas también al respecto, que es como algo más terrenal, por así decirlo. Cuando tú abres un vino,
¿cuánto tiempo, o sea, ya lo abriste, te sirves y si te sobró tantito, qué pasa con eso, ¿no? ¿Cuánta vida tiene ese vino o ya se echó a perder porque ya le echó aire? No sé. ¿Podrías elaborar al respecto? Fíjense que en la práctica de servicio vemos todo eso. Si yo te dijera, el vino tinto, una vez que lo abres, te dura 3 días, y si no te dura 3 días, vas a decir, es que Tatiana me dijo que duró 3 días y me engañó. ¿Qué creen? Hay tantas opciones, tantos estilos de vino que la regla no puede aplicar igual para todos los vinos. Ahí tienes que aprender a saber los estilos de vino. Un vino joven te va a durar poco tiempo abierto. Es decir, si es tinto, te va a durar entre 3 a 4 días tapado con su corcho. Pero hay hoy en día unos gadgets buenísimos. Hay uno que se llama Vacuum, que es un corcho de plástico que tiene una jeringa, le sacas el aire y te puede durar más tiempo. Hay otro que se llama Coravan, que es una jeringa que le inyecta gas y saca vino y te dura como si nunca hubieras abierto el vino. Para los vinos tintos que tienen más tiempo en barrica, te pueden durar un poquito más, a lo mejor te dura un día más, pero el punto es que una vez que lo abres, no te dura mucho tiempo abierto. El blanco muchísimo menos y el tinto tampoco. Entonces, lo padre de los vinos, chicos, es que la regla se rompe todo el tiempo. No hay una línea. Lo que tienes que hacer es tener conocimiento para aplicar cómo, cuándo, por qué, sí o no, pero lo ideal es que te lo bebas en 3 días un vino, una vez que lo abres. Muy bien. Otra pregunta que también me pareció muy importante y sobre todo porque lo mencionaste al principio de la plática, nos preguntan, por ejemplo, ahora con todo esto del COVID y toda esta cuestión, ¿tú cómo ves o qué piensas de la proyección del etnoturismo en los próximos años a partir, pues, de esto que estamos viviendo, ¿no? Me parece, mira, por ejemplo, en Querétaro hay una bodega, 2 bodegas súper visitadas, que es Freshenet y La Redonda, ¿no? Parecen tianguis prácticamente. Pero yo creo que hay otras bodegas que son muy pequeñitas y reciben pocas personas. Entonces yo creo que esos espacios son los óptimos porque no vas a encontrar tanta gente, vas a estar con la tranquilidad de que estás en un espacio abierto, y yo creo que debe de haber un impacto mucho más alto. Están cuidando mucho ese aspecto de no tener grupos tan grandes, justamente porque todavía no estamos al 100% con el COVID. Por ejemplo, en mi caso, yo fui como a mediados de marzo, casi a final de marzo, a una vinícola que no había nadie. Estaba yo con mi hijo, solitos los dos. Fui a recoger unas cajas de vino y me llevé mi botana y mi vinito, y entonces en realidad estás protegido porque no hay nadie. Entonces, deberían de considerarlo para ir con tu propia familia y son espacios abiertos y están muy bien cuidados y la experiencia de llegar ahí, eso sí, septiembre y octubre son de las mejores épocas porque estás oliendo, así cuando vas por el pan y huele a pan, las vinícolas huelen a vino y te enamoras del olor. Sí, exacto. Y por ejemplo, ya si quieres las últimas preguntas, ¿qué tendríamos que saber en un nivel, pues, de principiantes? Si llegamos al súper y vemos todas estas cavas de vinos tintos, rosados, morados, verdes, que uno ya no sabe ni de qué, ¿cuál sería tu recomendación para todos aquellos que vamos empezando? Si llegamos a decir, quiero un buen vino, ¿cuál sería como la primera recomendación que te ven a dar? Uy, qué difícil. Mira, si estás empezando o es tu primer acercamiento, hay un nombre, un concepto que se les llama algunos vinos, que son varietal. Vino de varietal es de una sola uva, así se les dice a las uvas, se les llama cepa o varietal. Hay otros vinos que son de mezcla, donde están mezclando una o dos varietales. Perdón, de 2 a más varietales. Si tú te compras una varietal sería Chardonnay o Cabernet Sauvignon. Yo te recomendaría, si estás empezando, empieza por Merlot o Syrah.
no son uvas tan potentes. Las uvas potentes, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Entonces tienen mucho agarre en la boca. Y la Merlot es una uva un poquito más alivianada, más ligera, más amigable y puede ser una muy buena entrada. Vinos tienen un año en la etiqueta. Entonces, que tengas un 2016, 2017. Y hay regiones, por ejemplo, los vinos de Casa Madero que se llaman 3B son muy buenos inicios. Hay otro vino que se llama Del Vico Blanco, que tiene una notita de azúcar residual, que te va a gustar mucho porque es suave, es blanco y es muy amigable para empezar. Porque ese, como tiene una nota de azúcar, no es dulce, pero te va a enganchar. Hay otro muy comercial alemán que se llama Oppenheimer o Blue Noon o Blue Ring. Esos también son muy buenas entradas porque te va a empezar a acostumbrar a tu paladar a que sientas la acidez. La acidez. Por ejemplo, nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados a echarle limón a la comida. Ese es nuestro equilibrio. O sea, si tenemos un taquito de suadero, que es grasa, le pones sal, le pones cilantro, que es una nota herbácea, le rematamos con limón. Y hay veces que abusas del limón porque lo que nos gusta es el equilibrio en tu boca. Y para rematar, salsa, ¿no? Que tenga ese picante. Entonces, eso es lo que busca también el vino, el equilibrio. Entonces, la acidez es parte de la estructura junto con otros componentes aromáticos. Entonces, la recomendación inicial, que sean varietales, añadas que sean de entre el 2016 para los tintos y para los blancos 2018. Bueno, eso sería principalmente. Y de un valor de precio entre 270 a 350. ¿Por qué no te recomiendo vinos tan económicos? Les voy a decir algo. Los vinos económicos los corrigen mucho. Les echan acidez, le echan sabor a tanino y entonces luego dices, es que me duele la cabeza, a mí no me gusta el vino porque me duele la cabeza, es que me da mucha acidez. Entonces, entre más corrientes, más chafas los vinos y no tienes una buena experiencia. Si quieres empezar en el mundo del vino, inviértele 50 pesos más y en lugar de comprarte uno de 200, cómprate uno de 250. Por ejemplo, en el mundo de la gastronomía, y esto siempre lo hago como comparativo, existe que puedes cocinar. En los grandes hoteles cocinan con frijol en polvo, todas las salsas son en polvo, nada más le echan agua, porque tienen que optimizar tiempo y costos. Yo le llamo el Nor Suiza, ¿no? Tienes que echar Nor Suiza y vámonos. Pero en los vinos pasa lo mismo. Los vinos, entre más baratos, sustituyen muchos sabores por químicos. Entonces, si te pintan los dientes, está corregido. Si te duele la cabeza, está corregido. Si te da acidez, está corregido. A mí me pasa algo muy chistoso, ya me empiezan a salir ronchas, si está corregido el vino. Entonces, ya no digo nada, pero digo, este vino está corregido y me ha tocado muchísimos. Entonces, vale la pena, chicos, que vayan a, o sí, no te compres muchos, pero cómprate buenos. Muy bien, y como última, ¿nos puedes repetir tus redes sociales, dónde te podemos seguir, en dónde podemos ver estos videos, que sí dijiste YouTube, pero cuáles son los nombres, cómo te buscamos? Gracias, Cristina. Se llama Vinos Tatiana Torres. Tengo muchísimos IGTVs en Instagram, en Facebook es igual, Vinos Tatiana Torres. Tengo todavía poquitos videos en YouTube. Y en Instagram, ahí si le dan like, abajito hay un regalo virtual que es contenido teórico del mundo de los vinos. Es un material digital en el cual te da introducción a la historia, viticultura, vinificación, servicio, maridaje. En fin, es un material que creo que te puede dar un muy buen empuje y me encantaría verlos en sexto semestre en la materia de introducción al conocimiento del vino y que se sumen muchos más tomando vino mexicano y aprendiendo de vinos.